Queridos amigos, quiero compartir con vosotros un hecho que es doloroso, pero como dijo Buda, la lucidez muchas veces es hiriente, pero hay que aprovecharla también para nuestro desarrollo y nuestro crecimiento. Fue Buda también quien dijo: abundan las personas aviesas. Y yo a menudo en mis clases de meditación les digo a los alumnos: hay muchas más personas bondadosas que personas perversas y malas, pero indudablemente muchas veces los malos, aquellos que tienen sentimientos muy negativos, parece que se organizan mucho mejor que los buenos. Sucedió un sábado por la tarde. Luisa y yo acudíamos a visitar el monte Ulia en San Sebastián, y al pasar por una calle llamada Cemoria, había allí un terreno en el que había un buen número de cabras, pero lo verdaderamente doloroso, amargo, inexplicable, es que había una cabrita casi recién nacida que estaba muy mal herida y que estaba pasando por una situación agónica. Nadie dentro de este terreno la atendía. No había manera durante mucho tiempo de localizar a las personas que vinieran a velar por esta cabrita. Me enteré que este terreno pertenece a un presunto maltratador que se llama Paksi Irazusta, presunto maltratador que además en toda la zona tiene fama, triste fama de serlo, habiendo dañado a cabras, a cabritas, a caballos y un largo etcétera. Así lo testimoniaban todos los vecinos de la zona, que desde hace meses o años han estado denunciando los maltratos de esta finca en la calle Cemoria sin que hasta ahora se hayan conseguido resultados favorables. Yo mismo contemplé durante 2 horas el sufrimiento atroz de esta cabrita sin que pudiéramos hacer nada por aliviarla. Incluso llamamos a la policía, pero ella tampoco podía hacer nada. Un policía dijo: yo amo a los animales, pero ¿qué puedo ahora hacer? Porque el individuo, el presunto maltratador a todas luces de esta finca en la calle Cemoria, Paksi Irazusta, había desconectado intencionadamente su teléfono y ni siquiera la policía podía localizarle. Fue un broche muy amargo después de unas bonitas vacaciones en San Sebastián, donde, como todos los años, había acudido a dar mi conferencia en el mes de agosto sobre espiritualidad y, en este caso, sobre precisamente el amor que todos debemos irradiar, esa meditación que se llama meta, el amor, la compasión, la benevolencia, la indulgencia que debemos irradiar, y donde precisamente en esta conferencia hice mucho hincapié en la necesidad de que irradiemos ese amor a los animales, a esas criaturas indefensas que tan mal la humanidad ha tratado y que generosamente nos han brindado absolutamente todo. Y qué paradoja que encuentro justo este terreno donde está sufriendo atormentadamente, donde está siendo torturada esta cabrita, porque un veterinario, ¿qué clase de veterinario? ¿Qué veterinario salvaje y negligente la ha atado las patas? Todos han olvidado desatarla y durante 4 días con las patas atadas se ha hecho daño en las patas y tal vez en la columna vertebral.
Fue verdaderamente un espectáculo espantoso, no solo para Luisa, para mí, para vecinos que había de la zona que ya conocen la calaña del presunto maltratador, sino también para los turistas, para los visitantes que pasaban por allí, muchos extranjeros que no podían comprender ese acto de verdadero incivismo y donde no lográbamos hacer absolutamente nada. Esa noche, habiéndome enterado del número del móvil de este individuo, apelé a él, a sus sentimientos, a su corazón, a su humanidad, para que no matara a la cabrita. A partir de ese día, durante varias jornadas, me ha estado mintiendo, me ha estado diciendo que le envenenaban las cabras, cosa que es absurda y absolutamente mentira. Y me temo, muy afligido, que quizá esa cabrita maravillosa, tierna, indefensa, preciosa, esa misma noche este individuo la haya asesinado, porque varias veces más he hablado con él y no hay manera de sacarle la menor verdad, porque como todos los vecinos dicen, es un mentiroso compulsivo. Yo lo único que pido es que se abra una investigación muy seria sobre esta persona y sobre su finca, porque por algo será que todos los testimonios que he recabado de sus vecinos, todos dicen que desde hace meses o años está ejerciendo malos tratos contra los animales que tiene. En mi Facebook, el Facebook de Ramiro Acalle, podéis leer, podéis constatar todo lo que al respecto hemos escrito. Y desde que he vuelto de San Sebastián hace una semana, he estado 10, 12 horas sentado al ordenador buscando la manera, creedme, de que pueda ser atendido y se abra esta investigación. Muchos de vosotros generosamente habéis formulado ya vuestras quejas al Ayuntamiento de San Sebastián. Al parecer, el caso depende ahora de la Diputación de Guipúzcoa y si tenéis ocasión, ayudadnos por favor generosamente, invertir un poco de tiempo para poder escribir a la Diputación de Guipúzcoa para que se abra esta investigación. También he comunicado los hechos al primer teniente alcalde de San Sebastián, que muy gentilmente me ha contestado. Y también hemos formulado una denuncia a la Guardia Civil, tanto de Madrid como de Guipúzcoa. Pero en todo lo que podáis ayudar, vuestra ayuda será muy bienvenida, porque los animales son nuestros hermanos, porque los animales son criaturas maravillosas que si tenemos alma, ellos también la tienen, y porque no hay derecho a que esta gente aviesa, estos presuntos maltratadores, como en el caso de este individuo, sigan haciendo sus fechorías sin que nadie, las leyes, puedan realmente frenarlos. Por eso, desde aquí, formulo esta petición, esta solicitud, que los que podáis escribáis a la Diputación de Guipúzcoa solicitando esta investigación, y yo mismo seguiré en este sentido haciendo todo lo que esté en mis manos a través de las redes, a través de medios, a través de quejas de todo tipo, para que pueda ponerse fin lo antes posible a los maltratos animales, en este caso, repito, en un lugar muy concreto que es la calle Cemoria de San Sebastián. Muchísimas gracias por vuestra atención. Yo creo que las redes no solo están para divertirse, para buscar situaciones amenas, sino también para despertar nuestra conciencia, nuestro sentido cooperante y poder así obtener lo mejor de un ser humano, ya que
hay tantos seres humanos que no merecen la pena llamarse así.